El riesgo. ¿Por qué vamos a hablar ahora de riesgos? Porque la legislación moderna, la actual, ya no habla solamente de cumplimiento, habla ahora de gestión de riesgos, y la palabra gestión y riesgo juntas significa que uno tiene que conocer los riesgos y administrarlos. Entonces, el riesgo es la condición de que algo malo ocurra o nos ocurra algún problema con la empresa. Y específicamente en el tema de lavado de activos, el riesgo es que utilicen a la empresa para lavar el dinero de origen sucio. La legislación, por lo tanto, está variando, está cambiando de un sistema basado en reglas, donde todos cumplíamos con una especie de checklist, a un enfoque basado en riesgo, que significa que yo voy a tener que analizar cuáles son los riesgos a los que se enfrenta nuestra empresa y de esa manera determinar cuáles son los controles que voy a poner, y voy a ver, por lo tanto, de qué manera hago que esos controles se cumplan, que esos controles me den alertas y me digan, oye, aquí está pasando algo, y yo pueda tomar las acciones para reportar operaciones o para evitar tener muchos más tratos o muchos más negocios con personas que son de alto riesgo, que posiblemente estén intentando lavar dinero de nuestra empresa. Esto además tiene una parte que es muy importante. Es algo costoso y cuesta a las empresas desarrollar sistemas de información o adquirir sistemas de información que nos permita tener información para tener alertas sobre temas de lavado de activos. Pero cuando uno le presenta al directorio y dice, mira, necesito que me desarrollen este software, necesito comprar este software, uno tiene que ser sólido en la justificación. Si he hecho un buen análisis de riesgos y le muestro al directorio los riesgos a los que estoy expuesto, los lavados de activos, y los controles que se necesitan para evitar esa exposición a los riesgos de lavado de activos, es altamente probable de que me apruebe presupuesto para el desarrollo de un aplicativo que me ayude a controlar esos riesgos. Pero simplemente digo, necesito un software que me cuesta $100.000 para controlar el lavado de activos, yo directorio así simplemente no lo apruebo. Entonces, el tema de los riesgos va a permitir que con mayor conocimiento de los riesgos a los que se ha expuesto la empresa, los directores y los que toman las decisiones digan, perfecto, tiene razón, estamos expuestos a estos riesgos que pueden ser mucho más caros. Acuérdense de las sanciones. Las sanciones eran que hasta me cierran el negocio. Es más caro que me cierren el negocio a de repente invertir en un sistema de información o algunas otras herramientas que me permitan controlar los riesgos de que la empresa sea utilizada para el lavado de activos. En este tema de riesgos, los tres grandes factores de riesgo son el cliente, la zona geográfica y los productos. ¿Por qué? Porque un cliente, si es una empresa de transporte que transporta químicos, es un riesgo más alto. Si trabaja en la zona de Brain, es un riesgo más alto. Si mi producto, ahora con toda esta modernidad, va por internet o va por estos nuevos modernos sistemas donde ya uno no ve tanto a las personas, sino ve transacciones a través de internet, hay mayores riesgos en que esa transferencia de dinero, en lo que se mueven registros, pero se transfiere mucha plata, estén utilizando a la empresa para los activos. Entonces, estos son factores de riesgos y estos son los que tienen que considerarse para cuando se analice cuáles son los riesgos que está expuesto a la empresa. Entonces, ¿de qué se trata este cliente? ¿En qué zona trabaja? ¿Con qué producto va a trabajar? Y uno va a tener que ir desglosando eso y analizando los riesgos y por lo tanto encontrando los mecanismos de control para evitar el lavado de activos a través de nuestra empresa. Pero comparado con otros riesgos, en las empresas seguramente todos conocen al gerente de riesgos y conocen el riesgo operativo y saben que este tipo de cosas, los riesgos muchas veces, una vez que ha hecho su análisis de riesgo, uno dice, ¿sabes qué? Este riesgo lo voy a transferir y decir, pago un seguro, si pasa eso por el seguro. Este riesgo, bueno, es más caro controlarlo y por supuesto dice, bueno, si es una pérdida hasta ese monto, no voy a hacer nada porque está dentro de lo que la empresa puede absorber. En los riesgos de lavado de activos no se puede cuantificar las cosas de esa manera. Por eso en esta lámina
y yo lo tomé directamente de una presentación de la superintendencia, donde dice medición y apetito de riesgo, que es lo que hemos hablado hace un instante. Eso se llama apetito de riesgo, es decir, hasta cuánto puedo soportar o hasta cuánto puedo aceptar que un riesgo operativo sin ningún control. No se puede hacer lo mismo en el tipo de lavado de activos. Yo no puedo decir, mire, ¿sabes qué? Hasta $1 milloncito que me laven en la empresa está bien. Esas cosas no las puedo hacer. No hay ese margen, no hay ese apetito de riesgo que lo puede definir de esa manera cuantitativamente. Evidentemente no puedo evitar que de todas maneras a veces se filtren las cosas y seguramente vamos a tener que reportarlo, pero no puedo cuantificarlo como se cuantifica en otros tipos de riesgos. Esa es una de las grandes diferencias con los riesgos de lavado, con los riesgos operativos o con los riesgos de crédito. Si una empresa decía que da crédito, un riesgo de saque, puedo tener hasta 3% de morosidad, no hay problema. Acá no puedo decir, no, hasta milloncitos está bien que me laven, no voy a decir nada. Eso no lo puedo hacer. Muy bien, veamos la importancia de los procedimientos internos. Los procedimientos internos seguramente van a plantear cuál es la información que tengo que obtener del cliente en el momento que lo incorporo como a mi base de datos clientes y además durante las transacciones. ¿Ok? Entonces es muy importante que la gente que tiene contacto con el cliente y que es la que capta esta información del cliente cumpla estrictamente lo que se dice. Por ejemplo, también la gente de la ventanilla, la gente que hace la operación directa con el cliente, la que hace la transacción directamente con el cliente. Porque la empresa tiene que hacer todos los meses un reporte de las operaciones. Y cuando se hace una operación en la ventanilla hay 3 actores: el ejecutante, el ordenante y el beneficiario. Puede ser la misma persona, pero los datos de los 3 tienen que estar completos. Pero pueden ser 3 personas diferentes, porque una empresa manda a uno de sus empleados para que haga una transferencia de dinero a otra empresa o a otra persona. Entonces pueden ser 3 personas diferentes. Y las normas y los procedimientos establecen cuál es la información que se necesita. Entonces no es qué pesado que llenar toda esta información, no, es parte de lo que tengo que hacer en mi día a día cuando recibo la plata y hago las transacciones con el cliente. Entonces, si no cumplo con eso, comienzo a tener problemas en mi registro de operaciones. Y cuando ese registro de operaciones se le envía a la UIF, comenzamos a tener problemas. Vamos a ver ejemplos de esto. Otra cosa importante son que se van a establecer señales de alerta. Por ejemplo, una de las señales de alerta que he podido establecer en los siguientes documentos es decir, oye, si la identificación no es correcta y no se puede hacer la transacción, esa es una señal de alerta, es algo inusual. ¿Ok? Y acuérdense que se dice de una operación inusual es aquella que se hizo o intentó hacer. Acuérdense, eso lo dijimos en las definiciones al principio. Por lo tanto, si el cliente no se quiere identificar, tú le dices, oye, dame esta información, dame la otra, o por ejemplo, si el monto pasó ciertos límites y tú le dices, dame algo que sustente el movimiento. No, es que yo vendí el departamento, ¿podrías alcanzarme una copia de tu minuta de compra-venta? Y no lo quiere hacer. Eso es una señal de alerta. Entonces no puede decir, ya, se fue el cliente y no dices nada más. No, esa información tiene que documentarse, incluso decir, bueno, no nos quiso dar la información y eso tiene que ir al funcionario de cumplimiento, donde están todos los otros datos del cliente, para que le haga sus análisis respectivos, ¿no? Y hay que cumplir los procedimientos, es decir, si se ve algo raro, se ve algo inusual, ¿con quién voy a conversar? No es dejarlo por ahí y decir, no pasa nada, pues no. Si pasa algo extraño, hay que comunicarlo. ¿A quién? Al oficial de cumplimiento, al jefe, inmediato, de tal manera que se escale según los procedimientos establecidos por la empresa. Y todo lo que está pasando hay que documentarlo. Por eso es importante una buena captura de la información de los clientes. Acá hay unos ejemplos de lo que uno recibe cuando envía el reporte de operaciones de manera mensual. Y el reporte de operaciones comienza a mostrar errores. Y te dice, por ejemplo, la dirección del beneficiario es incorrecta,
los datos del beneficiario están incompletos, o no hay el teléfono, no hay el teléfono del ordenante, o la edición está mala, etc. Un montón de los ejemplos de acá son producto de que en el momento de hacer la transacción no se ha capturado toda la información necesaria para el registro de operaciones. Eso tienen que tenerlo muy claro. Eso es parte de toda la cultura de prevención. Es pesado capturar toda esta información en la transacción, pero es absolutamente necesario. Es parte del trabajo, parte del día a día. Y estos ejemplos que están acá, ténganlos bien claros. Porque cuando no pidieron el teléfono, no llenaron adecuadamente la dirección, se olvidaron, lo dejaron en blanco, entonces comienzan a haber problemas. O pusieron cualquier cosa, ¿no? Que no se ve como una transacción, comienzan los problemas. Y bueno, algunas reflexiones finales para terminar. Hay que tener en cuenta que el sistema de prevención es de todos los que forman parte de una empresa. No es un problema del oficial de cumplimiento, es un tema de toda la organización, desde los directores hasta el último colaborador. La legislación y la mejora de normas internas van a reforzar más la gestión de riesgos. La gestión de riesgos. Si en gestión significa que tengo que analizar los riesgos, tengo que evaluarlos, tengo que poner controles y cada cierto tiempo volverlos a revisar. Es un ciclo de Deming, ¿no? Se tiene que seguir haciendo negocios, pero cumpliendo con las normas de lavado de activos. Las normas no te dicen, oye, no hagas todo el negocio hasta que consigas toda la información. Es posible que a veces uno comienza a hacer el negocio antes de conseguir toda la información, pero eso no significa que no tienes que seguir indagando y consiguiendo toda la información para conocer a tu cliente y al beneficiario final. Puede que sea posterior incluso al inicio de la relación con el cliente, pero hay que cumplirlo. El cumplir estas normas, y eso quiero que les quede bien claro, no es optativo. No es decir, sabes que yo no cumplo con estas cosas porque tengo que hacer mi trabajo. No, cumplir las normas es ya parte de tu trabajo, ¿no? Y está clarísimo que ahora, según estas nuevas normas, ha dejado de ser cumplimiento. Ahora se tenderá a la gestión de riesgos, que es un tema mucho más importante y mucho más fuerte para evitar que las empresas sean utilizadas por quienes pretenden lavar activos. Muchas gracias.